Una mamá que desatiende los asuntos educativos de su hijo. Un hijo que pierde 2 años seguidos y unos gastos que el padre tiene que asumir. Esto podría implicar una situación de violencia intrafamiliar. Vamos a responder hoy en el podcast jurídico del día el asunto del derecho a la educación en temas de niños, niñas y adolescentes. Quédate y escucha nuestro podcast. Hola, hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. Este es un asunto muy interesante que nos consulta un colega abogado en nuestra comunidad Educación Legal Abogados Colombia. Si tú eres abogado y estás escuchando este podcast, te invito aquí en los comentarios a escribir y preguntarme, pedirme el link de acceso a nuestra comunidad de abogados Educación Legal. Estamos allí dando apoyo permanente, apoyo entre colegas, un espacio de colaboración, de respeto. Estás invitado, por supuesto. Vamos a responder este tema y la pregunta concreta, este colega abogado nos escribía en el grupo de educación legal. Él nos decía, dos padres de un menor están separados y el cuidado de ese niño está en cabeza de la madre. Perfecto. Y ese niño, la inquietud básicamente surge porque ese niño ha perdido 2 años escolares consecutivos y eso evidentemente ha implicado unos gastos anuales para el padre, incluso superiores a los 15 millones de pesos. Entendería yo que el padre hace el pago del gasto educativo, asume el gasto educativo y por lo tanto, por supuesto, el hecho de que el hijo pierda los años de su estudio, pues implica un gasto educativo importante y una pérdida de recursos también, por supuesto, importante. Y lo que el abogado colega nos preguntaba era, este hecho de que ese hijo pierda los 2 años seguidos en su colegio podría implicar una situación de violencia intrafamiliar. Y la pregunta es básicamente, nos decía el abogado, porque esta situación de que el niño ha perdido el colegio, pues simplemente se da porque lo que aquí hay es una situación de descuido por parte de la mamá en los asuntos escolares del hijo. De modo que vamos a responder en este podcast esta temática del derecho a la educación. Y hay que empezar explicando que en Colombia, nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes colombianos, pues tienen unos derechos y está establecido que ellos, los niños, las niñas en Colombia, son sujetos de especial protección constitucional. Muy importante esto, y es que cuando usted acompaña un asunto legal en temas de niños, niñas y adolescentes, siempre tiene que tener el criterio de que ellos tienen un tratamiento, una vigilancia, un cuidado especial, porque son sujetos de especial protección constitucional. Lo ha dicho nuestra Corte Constitucional Colombiana. Primer asunto. Segundo asunto. Como son sujetos de especial protección constitucional y como todos los ciudadanos colombianos, pues nuestros niños, niñas y adolescentes también tienen el acceso y se les debe garantizar el acceso a sus derechos fundamentales que todos los ciudadanos colombianos tenemos y están establecidos en nuestra Constitución Política Colombiana. ¿Cuáles son esos derechos y cuáles son esas posibilidades de reclamar? Pues básicamente aquí en este caso estaríamos hablando el derecho a la educación. Pues lo que estamos hablando entonces es que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes colombianos, esto aplica también para los adultos. El derecho a la educación es un derecho también para los adultos, pero en este caso pues nos concentramos evidentemente en el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y entonces hay que decir, el derecho a la educación efectivamente está establecido en nuestra Constitución Política Colombiana como un derecho de carácter fundamental. Y es por eso que hay todo un sistema educativo orientado justamente a la garantía de ese derecho fundamental. Es decir, por supuesto, habría una vulneración de derechos en esas situaciones. Yo todavía no he respondido el caso concreto, pero en situaciones donde el padre o la madre
generan afectaciones para el tema educativo del hijo, por supuesto que habría una afectación de derechos. Por supuesto, hay que entrar a revisar que el grado de afectación de esa vulneración de derechos. Por supuesto, no es lo mismo un padre que el hijo, la madre o el padre, el hijo falte a clase un día, no es lo mismo a el padre o la madre que retira al niño permanentemente de su sistema educativo, no le avisa al otro padre, ese niño se retiró del colegio, esa niña se retiró del colegio. Hemos visto casos así donde la mamá o el papá termina enterándose que el niño ya no está estudiando meses después. Es evidentemente una grave vulneración de derechos. Insistimos, y no lo digo yo, es lo que dice la ley, lo que es la interpretación de la ley. Hoy en Colombia la educación es un derecho de carácter fundamental y podría usted, estando en una situación de vulneración de derechos de ese niño o niña adolescente, por afectar las situaciones del niño en el asunto educativo. Perfecto. Entonces ya hemos determinado, primero, que estamos hablando aquí de una situación de un niño o niña adolescente, por lo tanto es un sujeto de especial protección constitucional. Y segundo, ese niño o niña adolescente, vamos a revisar una posible vulneración en el derecho, en sus derechos fundamentales. Ahora estamos hablando pues del derecho a la educación. Perfecto. Pero el siguiente asunto que nos comentaba nuestro colega abogado era, ¿podríamos estar frente a una situación de violencia intrafamiliar cuando, por ejemplo, esta mamá no ha estado vigilante, no ha sido juiciosa, no ha hecho un acompañamiento adecuado, un acompañamiento correcto con ese niño para que pueda tener garantizados sus derechos educativos? Pues la respuesta aquí tenemos que decir no. No podemos decir o no podemos asumir que una vulneración de derechos inmediatamente sea una situación de violencia intrafamiliar. No es equivalente y no es en instantáneo. Ahora, podría situaciones alrededor del tema educativo de un niño o niña adolescente podrían desembocar, podrían generar situaciones de violencia intrafamiliar. Por supuesto, la respuesta es sí. Esa mamá o ese papá que reprende con violencia a su hijo cuando está haciendo las tareas, que le maltrata emocionalmente con insultos, con desprecio, con malas palabras, con palabras descalificantes, pues ahí podríamos estar en una situación totalmente distinta y ahí sí estaríamos en una situación de violencia intrafamiliar de carácter emocional. Pero eso es totalmente distinto al hecho de que haya un descuido. Es decir, el descuido en exceso, en extremo, puede llegar a desembocar en situaciones de violencia, pero el descuido no es instantáneamente violencia. Esto es un asunto delicado de interpretación que evidentemente uno tiene que ser muy cuidadoso al revisarlo. Ahora, en este tipo de casos también siempre hacemos la recomendación: consulta legal personalizada con nuestro bufete de abogados Integrity Legal, conmigo, con uno de nuestros abogados especialistas, justamente para que revisemos el caso concreto, porque pueden haber miles de situaciones alrededor del hecho principal. Y entonces yo digo hoy aquí en este podcast, aquí en este caso concreto yo no vería que hubiese violencia, pero viene una mamá o un papá y me cuenta un caso de vulneración de derechos del tema educativo y nos encontramos que efectivamente allí en ese caso hubiese violencia. Puede pasar, por supuesto. En el hecho de haber desatendido al niño o niña y que ese niño o niña haya perdido sus años escolares, eso implicaría violencia de manera directa, instantáneamente. Yo considero que definitivamente sería bastante difícil que un defensor de familia, que un comisario de familia, que un fiscal de la nación, un juez de la república termine considerando que eso es un acto de violencia. Pero por supuesto hay que revisar el caso concreto. Por ejemplo, cosas terribles que nos hemos encontrado en múltiples casos distintos que atendemos. Ese papá o esa mamá que no lleva al niño al colegio o que lo retiró del colegio, básicamente pensando en que de esa forma afectaría al otro progenitor o progenitora, al papá o a la mamá, pues ahí podríamos estar incluso en una posible situación de violencia de carácter, violencia vicaria, que es violencia a través de un tercero. No es fácil atar los cabos y demostrarle a un comisario, a un defensor, a un juez de la república, a un fiscal, que ahí hay violencia, pero por supuesto que pueden haber casos donde los temas educativos sí podrían configurar en violencia. En este caso concreto, la desatención no es instantáneamente violencia, insisto. Ahora, el hecho de haber desatendido a un hijo y eso generar que ese hijo pierda sus grados escolares, ¿implica algún tipo de vulneración? Pues la respuesta evidentemente es sí. No violencia intrafamiliar,
como tal, me parece a mí en este caso concreto, pero sí, por supuesto, una afectación y una vulneración de derechos de ese niño, niña, adolescente que perdió sus grados escolares, siempre y cuando se logre probar de manera seria y de manera directa que efectivamente hubo una desatención, un mal manejo por parte de esa mamá y que esa desatención y ese mal manejo fue lo que generó, por supuesto, que ese niño, niña o adolescente perdiera esos 2 grados. Eso no es fácil, quiero que sepan mis queridos amigos, colegas, amigos que nos escuchan y que quieren aprender todos estos temas legales interesantes, no es fácil lograr demostrar con total precisión que efectivamente un padre o una madre está generando desatención en los temas escolares. Es decir, que fue por causa de un mal manejo de ese padre o de esa madre que ese niño, niña, adolescente terminó perdiendo los grados escolares. Pero sí hemos encontrado casos donde efectivamente se logra comprobar que ese papá o esa mamá estaba totalmente desatendiendo los derechos y los deberes frente a los temas educativos. Y ese papá, por ejemplo, ese papá o esa mamá no llevaba al niño al colegio, constantemente, tenía muchísimas faltas. Esa mamá o ese papá generaba enormes y tremendos conflictos con los profesores, etcétera, etcétera. Hemos encontrado cientos de casos y casos distintos donde uno dice definitivamente la actuación la forma de actuar de esta mamá, de este papá, sí genera y sí implica una vulneración de derechos en contra de ese niño. Ahora, ¿cómo se atiende ese asunto? Ese asunto se atiende a través del proceso de verificación de derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a través del proceso de restablecimiento de derechos, que es el que inicia Bienestar Familiar cuando ya se encuentra en la verificación o desde el inicio considera que sí hay una vulneración de derechos, entonces se entra a hacer un proceso de restablecimiento de derechos. Es un proceso absolutamente importante, delicado, en el peor de los escenarios puede llevar incluso a que un niño sea declarado en situación de adoptabilidad. Imagínense lo grave de esto. Un niño que entra al sistema de ICBF en un proceso de restablecimiento de derechos y termina incluso siendo entregado en adopción. Esto puede pasar, no estoy exagerando, son casos reales que ocurren, pues hay que entrar a revisar, por supuesto, cada caso concreto. Hablaremos en otro podcast del tema del PART, Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Hoy no vamos a hablar de eso, nos queda ya poco tiempo, pero básicamente con esto termino respondiendo la pregunta de cómo puede implicar el tema del colegio una vulneración de derechos en contra de un niño, niña o adolescente. Me reafirmo, violencia de manera directa posiblemente no, en este caso no veo que haya una situación como tal de violencia, pero sí podría implicar, por supuesto, una vulneración de derechos. Esa vulneración de derechos podría incluso llevar a una pérdida de la custodia por parte de la madre. ¿Cuándo pasa eso? Cuando se logra probar absoluta negligencia, falta de diligencia, malos manejos, irresponsabilidad y esa afectación a ese niño, niña, adolescente por parte de ese padre o de esa madre es una afectación grave. En ese caso, incluso podría revisarse la posibilidad de una reclamación de custodia para el papá o para la mamá que sí garantiza derechos. Yo soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Te invito a que te suscribas a este canal donde estás viendo este video. Te invito a que nos visites todos los días. Publicamos buen e interesante contenido sobre todos estos temas legales y vamos a estar publicando constantemente estos podcasts diariamente para que puedas estar conectado y aprender más de asuntos legales. Si tú eres abogado, te reitero la invitación a nuestra comunidad de abogados Educación Legal Abogados Colombia. Es una comunidad de apoyo entre colegas, es una comunidad de abogados y estudiantes de derecho. Pide aquí en los comentarios el link de ingreso a nuestra comunidad. Te pido que le des me gusta a este video, por supuesto te pido que te suscribas en todos nuestros canales, en redes sociales, estamos en todas las redes sociales y les invito siempre, soy Jimmy Jiménez, tu abogado, pregunta lo que quieras. Un gran día.